Y aquí seguimos juntos en este canal que iniciamos hace poco y que, si Dios lo quiere, pues seguiremos manteniéndolo como un lugar de encuentro, un lugar de conversación y un lugar de reflexión. Y precisamente, fíjate, para acabar este año traigo una reflexión sobre un culto de bautismo, lo cual es un poco raro, evidentemente. Se hizo no hace mucho, en unas cuantas semanas atrás, en una iglesia de Barcelona, creo que se llama de la Gracia. El pastor que predicó se llama Barceló, y yo tenía interés únicamente en ese servicio, en ese culto, porque la persona que se bautizaba, pues quería ver cómo estaba al cabo de muchos años sin verla, ¿no? Y bueno, eso fue lo que motivó que un hermano me pasara el enlace del culto. En ese enlace había unos himnos y tal. Luego, el sermón, yo ni escuché todos los himnos y del sermón muy poco, la verdad, porque me interesaba sobre todo ver el final, es decir, a esa persona que hacía tantos años que no veía, a ver qué fisonomía tenía en este momento, lo cual me alegró verlo, ¿no? En ese sentido, y ya está. Y luego me di cuenta de un detalle, y es que las pocas frases que había escuchado en el primer momento del sermón, me parecieron como mínimo chocantes. ¿Por qué? A ver, porque se trataba de una iglesia de referencia como, en fin, de línea reformada, de las 5 solas, del bautistas reformados, incluso el pastor, del que yo no había escuchado nunca nada antes, sé, eso sí, que era una especie de responsable de haber colocado en España pues ese círculo, no sé cómo se llama, de Pasión por el Evangelio, luego también 7 marcas o algo así, que no sé de qué va, pero que tiene una referencia sobre las iglesias reformadas en general, de las 5 solas, etc. Me extrañó escuchar algunos detalles y dejé ahí el asunto, pero luego pensando, no quería recordar ese episodio con interrogantes, y entonces escuché el sermón completo. Tras escucharlo, inmediato, decidí contactar con la iglesia y pedir un debate público sobre el tema. ¿Cómo lo hice? Pues de la manera que pude. En la página web hay 2 maneras de contactar, un teléfono fijo y un correo electrónico. Llamé al fijo, al teléfono, y me decían que me metiera en la web para que allí me informaran. En varias ocasiones llamé, en 2 por lo menos. Y luego ya por el correo electrónico dije simplemente que había escuchado el sermón y teniendo en cuenta, algo así, teniendo en cuenta que era una iglesia de referencia reformada, me parecía útil tener un debate sobre la cuestión. No tanto ya, y eso quiero subrayarlo, sobre el aspecto del bautismo. Yo tengo muchos amigos bautistas. Por poner, le dirijo una tesis a un pastor bautista de Estados Unidos, ahora mismo. Voy a escribir la presentación de un libro que hacen 2 líderes bautistas. Uno de ellos, además, es un líder de los grupos anabautistas. Por lo tanto, cuidado, yo no tengo ningún problema con la forma del bautismo. Es más, también digo, hay algunos presbiterianos o gente que bautiza niños con los que yo no me tomaría ni un café. Dicho eso, el problema, por lo tanto, ¿y por qué yo estoy comentando esto? No es el formato del bautismo, que puede ser de una manera o de otra, sino por la teología radical que ahí creo que manifiesta ser el elemento clave de los razonamientos. Ahí hay una teología en el sustrato que, a mi modo de ver, es radicalmente arminiana. También admito la confusión del término. Hoy día, no hace mucho, yo escuchaba una discusión de un pastor y otro, uno hablando del arminianismo y otro del calvinismo, y ninguno de los 2 tenían ni idea. Esto también es verdad. No pasa nada, pero hoy día tú dices arminiano y a ver qué entiende alguien por eso. Como libre albedrío, cosas de ese tipo. Hay unas simplificaciones enormes. Pero atendiendo un poco a lo que sería la raíz de que ese modelo de teología arminiano requiere colaboración, de un modo o de otro, con más ayudas o con menos, pero que nunca
puede haber una obra solo de Dios, sino que se requiere siempre la respuesta del ser humano. Y eso es lo grave, porque el bautismo, en ese sermón, se especificaba que era el símbolo de esa respuesta. Y eso tiene ya gravedad. Por otra parte, eso tiene un previo. Y es un previo que el pastor, el que predica, subraya. Y es que la Biblia, dice él, y yo también, vaya, es clara. La Sagrada Escritura es clara. Me supongo que se refiere a toda la Escritura, no al Nuevo Testamento solo. Pero bueno, toda la Escritura es clara. Es perspicua. Tiene la condición de perspicuidad, ¿no? Esa palabreja. Muy bien. Eso curioso. Forma parte del primer capítulo de la confesión arminiana que en Holanda se hizo tras el sínodo de Dordrecht. En esa confesión arminiana, poco conocida, muy interesante, porque no parece arminiana en absoluto, pues se hace referencia a la palabra, a la escritura, y se enfatiza su condición de claridad. Todos diríamos, muy bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué se dice cualquier mente, cualquier persona racional puede entenderla? Es tal su claridad que puede ser recibida. ¿Qué hay que hacer para que eso se produzca? Pues quitar los estorbos. Esos estorbos serían la cultura, los ritos religiosos, las supersticiones religiosas, pero cuando dejas a la razón así, limpita, ya puedes relacionarte con la Biblia y sacar su sentido espiritual. Arminianismo puro. Eso te lo dirán los jesuitas, ¿eh? Los ejercicios espirituales van por ahí. Yo creo que la Biblia es clara, clarita, evidentemente. Tiene una condición de perspicuidad, claro que sí. Y por eso sé que no se puede leer ni entender adecuadamente si el Espíritu Santo no te da ojos para verla. Porque si no es letra muerta que mata. Siempre. Por lo tanto, cuando yo he recibido ojos para ver, veo la claridad de la Escritura y esa claridad me dice que siendo ella clara, los ojos que la miran de toda persona nacida son ojos ciegos y que se necesita la obra del Espíritu para que esos ojos reciban la vista. Y el Señor no abre la vista de todos, solo de los que Él quiere. Que se rechinan los dientes, que se rechinen. Que de esa manera es una locura el Evangelio. Pues que es una locura, dicen, en la propia Escritura. El apóstol Pablo va por ahí. Pero el apóstol Pablo no tenía una escritura clara. ¿Y qué consiguió con ella? Pensar que estaba vivo durante un tiempo hasta que recibe la visión necesaria para entender lo que esa palabra, esa ley dice. Y entonces me mató. Entonces me manifestó mi muerte. Y por eso todo lo que yo tenía en ese momento y en ese espacio de relación con esa palabra que dependía de mí, ahora lo tengo por basura. Y tengo, sin embargo, otra cosa que esa misma palabra anuncia. Y que la reciben los que son de la verdad. Y los que no son de la verdad no la van a recibir. Ese es el planteamiento. Por lo tanto, decir que una Biblia, me supongo que la Biblia entera, si se deposita, porque esto lo dijo el pastor, en fin, muy, muy contento, se deposita la Biblia en una isla, allí, y al cabo de varias generaciones, más o menos, ¿no? Allí se han convertido la gente y nadie bautiza niños. ¿Vale? ¿Qué hacen esa gente? Nadie bautiza niños. No los presentan. O hacen cultos de Navidad. Eso también puede pasar. Pues no, hombre, no. Con la Biblia, no en una isla desierta, en el contexto del imperio que había, con esa Biblia tan clara, el Antiguo Testamento y lo que se fue colocando del Nuevo, surgen
los mártires falsos, las reliquias, las supersticiones sobre el bautismo, sobre la Santa Cena, sobre la Eucaristía, sobre el ministerio, sobre el perdón de los pecados, sobre la satisfacción para cubrir el pecado, el monacato. Y al cabo de unos cuantos añitos más, el propio papado. Ponle ya el siglo XVII, el siglo VII. Pero durante estos primeros siglos, con esa Biblia se han hecho todo tipo de aberraciones. Esa Biblia la tenía Atanasio y la tenía Arrio. La tenía Agustín y la tenía contra los que Agustín escribe, resaltando la gracia del Señor. Pelagio y otros. Bueno, pues pensar que la Biblia es tan clara, que produce un efecto, eso es arminianismo puro. La Biblia no produce ese efecto por sí misma. La salvación la produce Dios. Con la Biblia, claro está. Pero la produce Él. Y en ese sentido, pues, la cuestión es esa, ¿eh? Y luego, con esa claridad de la Escritura, pues se llega a decir, claro, que el pacto antiguo, curioso, lo cual se pone de manifiesto en esas declaraciones, que no se conoce mucho el tema. El pacto antiguo es el que hace Dios con Israel cuando sale de Egipto, se mezcla con el de Abraham, porque la circuncisión parece que es de los dos, o es de uno más que de otro, cualquiera sabe, no puede ser luego puesta para que el bautismo supla su presencia. El bautismo no sería continuidad de la circuncisión. Muy bien, muy bien. ¿Y qué hacemos con eso? Pues que Abraham, lo poco que se menciona de él, la recibió la circuncisión como una señal de unas promesas de que su futuro sería muchas estrellas y tal, y ahora no, ahora las estrellas somos nosotros. Bueno, pues hay personas que se estrellan también en el concepto teológico. Hombre, Abraham no recibió la circuncisión como una promesa de algo que iba a ocurrir, material. Recibe la circuncisión, está escrito en esa palabra clarita, como signo, como sello de la justicia que tuvo, de su justicia, de la que Dios le había dado, hemos de suponer, no la de la justicia que él había conseguido por sus obras, porque por las obras no va, te lo dice claramente la Escritura, aunque luego esa justicia y esa fe produzca frutos, como Santiago dirá. ¿Qué tiene que ver eso con el pacto antiguo hecho con Israel? Nada, excepto que ese pacto para sacarlos de Egipto es consecuencia del pacto hecho con Abraham 400 años antes, 4 siglos. Y en ese pacto es verdad, hay aspectos temporales, claro, pero cuidado con meterse con ese pacto, ¿eh? Ese pacto nunca es propuesto en la Escritura como peyorativo. Lo rechazable es gente que en ese contexto usaba esa condición para su propia maldad, para rebelarse contra Dios. Eso es otro tema. ¿Que eran sombras? Sí, eran sombras. ¿Que eran símbolos o signos? Sí. De una obra perfecta que cumple Cristo. Por lo tanto, no me los malees, ¿eh? Que si los ha cumplido Cristo, cuidado. Serán sombras, pero son sombras sagradas, ¿eh? No me ridiculices ese espacio, porque el pueblo es rebelde, pero el Señor que da esos rituales no es rebelde ni es nada malo, ¿eh? Y esos rituales malos no son, ¿eh? Porque tienen un significado extraordinario. Y esa es la problemática actual, que tienen un significado extraordinario en el cual siempre se incluyen los niños. Siempre. En la Pascua, que siempre se pone ahí como referencia. Sí, pero la Pascua solo no. La Pascua, por cierto, fue un rito establecido antes de darse la ley. Luego con la ley se establecen sus fórmulas o sus maneras de realizarse. Pero los rituales de la ley, ponte a leerlos y verás la riqueza que tienen. Y siempre se incluyen a los niños, no solo en la Pascua. El gran momento, una vez al año, el día de la expiación. ¿Desaparecen los niños de Israel? ¿No es eso un símbolo
no es una sangre para limpiar los pecados, para establecer la santidad del pueblo. ¿Se incluye o no se incluyen los niños? Los sacrificios diarios de por la mañana y por la noche, con un signo extraordinario de comunión, porque no solo era sangre y holocausto, era también comida y la libación del vino, comunión, por la mañana y por la tarde, el sacrificio diario. Los niños, ¿qué hacemos? Los quitamos de ahí. Siempre están en los rituales. Cuando Cristo cumple todos esos rituales, ¿ahora le quitamos a los niños? Esto es una aberración, sencillamente. Y la clave está en el modelo arminiano, con el cual se sustenta el argumento de decir que al niño no se le puede bautizar porque no responde, y que el adulto puede responder. Entonces, tampoco hay que ser un lince, ¿eh? El arminianismo te diría, sí, eso está muy bien, porque la respuesta es la clave. Unos responden y otros no. Y por eso la salvación tiene esa participación humana. No es toda de Dios. Dios ha podido elegir, pero luego Él eligió porque estaba viendo esa respuesta, te dirán más o menos, con un intento de arreglarle la vida a Dios. Esa respuesta, la respuesta de la fe, hermanos míos, no es la fe, o sí, la fe está antes, ¿no? La fe, la respuesta de la fe, ¿produce la fe? ¡Qué aberración!, ¿no? ¿La actuación del ser humano produce al ser humano? ¿No hemos sido engendrados antes? ¿No estamos en el vientre de nuestra madre y luego ya haremos cosas de humanos? De momento estamos ahí recibiendo la vida y viviendo con lo que tenemos. Y luego ya veremos, ¿no? ¿Se puede decir que Dios haya salvado a un niño y que haya puesto en él la semilla de la fe? Y que podamos decir, porque esas promesas no son universales, están ahí reducidas a los creyentes, y que podamos decir, mira, mi Dios es mi Dios, pero también el de mi descendencia. Y yo lo miro como alguien que es de Dios, hasta que demuestre lo contrario. Pero no solo él, también los hijos de mis hijos. ¿Eso es malo? Y para que eso quede claro y ellos lo entiendan, yo los bautizo. Qué maldad, ¿verdad? Otros dirán, no lo puedes bautizar, preséntalo en todo caso. Pero hombre, si eso no me ha sido mandado, no importa, pero yo lo invento. Y eso vale mucho. Más vale que no valga. Cuando la fe actúa, la fe existe. Cuando el fruto sale, previamente ha habido una raíz, ha habido un árbol. ¿Y el fruto es el que crea el árbol? No, ¿verdad? Pues que nuestros hijos no puedan ser calificados como del pueblo, de la iglesia, de la comunidad, que no pueda tener comunión Dios con ellos, pero ¿quién lo impide? Si todos los rituales de la ley están dirigidos a esa faceta, al de la comunión con ese pueblo. Y esa comunión luego se ve, claro, pues mira, no es una comunión externa, es del corazón. Él circuncida el corazón de sus elegidos, claro que sí, pero se supone que no tiene que esperar a que crezcan. Se supone que Dios para resucitar a un muerto no necesita que esté muerto 5 años, 10 años o 20 años. Incluso muertito en el vientre de la madre, muerto espiritualmente, ya será objeto de la gracia de Dios si quiere Dios, ¿no? Esto es asombroso, porque el ejemplo que pone el pastor también de que el bautismo es como un matrimonio, eso es tremendo, eso es arminianismo puro. Hombre, que Cristo y el pecador no son iguales, en un matrimonio tienen que ser iguales los dos, ¿no? Y a ver quién pide la mano de quién, porque parece que en el símil Cristo es el varón, ¿no? El esposo. Hombre, no. Cristo, en el plano eterno, se ha entregado por su esposa. Y su esposa es el conjunto de todos los redimidos, a los cuales Él ha lavado, ha purificado, ha limpiado, y se ha presentado delante de sí esa esposa, limpia, pura, sin mancha, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Bautizamos a esa iglesia?
¿Le aplicamos el agua, que es el símbolo de esa limpieza? ¿Le damos el pan y el vino, que es el símbolo de la comunión que tiene con su Señor? Hombre, pues sí. Mira, nosotros lo hacemos. Es una aberración y es una raíz arminiana el pretender que el acto de la fe es la clave y encima subrayar que el bautismo tiene que ver con el acto de la fe. Mal asunto. Ese es un bautismo que más vale que no me lo relaciones ni con la ley, ni con el pacto antiguo, ni con el nuevo, ni con ninguno. Relaciónalo con el acto de la fe del ser humano. Y que ese se podría gloriar de que él ha actuado, y mira qué bien, y otro con lo mismo actúa de otra manera. No es eso así. En la Sagrada Escritura no tenemos ese planteamiento. Dios redime y redime a su pueblo. Y el símbolo de esa redención, pues es el símbolo que Él ha querido. En este caso entendemos que el bautismo, con el cual hemos sido bautizados en Cristo. Oye, un niño que haya sido bautizado en Cristo, ¿puede ser bautizado con agua? Ah, es que tiene que mostrar la fe. Pero, ¿de qué es símbolo el bautismo? ¿Del aspecto externo de la fe o de la fe? ¿Del aspecto externo en la que dice la persona yo quiero la comunión con Dios? ¿O de que Dios ha tenido ya comunión con esa persona, ha obrado en ella y en consecuencia luego responde? Hombre, porque ahí están los dos caminos, ¿eh? El arminianismo te dice una cosa y el modelo protestante calvinista te dice otra, en el cual estamos, ¿eh? Nosotros aquí por lo menos. ¿Puede Dios darte la simiente con la cual no mueres? ¿Puede Dios engendrar de nuevo? ¿Puede Dios hacer nacer de nuevo a alguien porque Él quiera? Desde la eternidad, además, ¿eh? Pues eso es lo que con el bautismo se indica. Y ese es el bautismo que nosotros practicamos. Nosotros no hacemos un ritual eclesiástico, sino que proclamamos la palabra de Dios, la salvación de Dios, que justifica al pecador y que lo limpia de pecados, y que eso se simboliza en el agua que limpia y luego en el pan y en el vino, que es comunión. Comunión por la sangre derramada. Y que solamente tienen los que están limpios por la sangre. No es una comunión ahí abierta para que todo el mundo coma en un sentido como si luego se responde o no. No, la comunión verdadera, el bautismo verdadero, que no es externo, es del corazón y es el que Dios establece. Este es el planteamiento. Por lo tanto, decir, como se ha subrayado en el sermón, que en la iglesia allí no se bautizan adultos, sino creyentes, eso puede parecer bonito, eso es una falacia. No bautizáis creyentes, bautizáis gente que dice que cree. Lo que hace todo el mundo, ¿eh? Nosotros bautizamos a niños de padres que son miembros o que son recibidos como miembros en alguna iglesia y que dicen que son creyentes. Y que nosotros, por eso, leemos en la Escritura que Dios dice de ellos que se bautiza a su descendencia, o como antes se hacía con la circuncisión. Pero no digamos, hombre, que ahí se bautizan creyentes, porque si no, con el símil que se pone al principio del sermón, de que los niños no son salvos por los padres y que no puede ir uno al cielo a decir que le abren la puerta porque él es hijo de creyentes o de quinta generación o que su padre era pastor. Hoy podría decirse uno o pastora, ¿no? No. Pero podría decir alguien, abre la puerta que yo me bauticé en la iglesia tal, con el pastor tal, y allí bautizan creyentes. Y por lo tanto yo soy creyente. ¿Verdad que eso no valdría? Bautizáis externamente ante expresiones externas de la fe. Y con una teología que al usar eso como elemento básico, se demuestra que está en la línea de lo que se llama teológicamente arminianismo. Ni más ni menos. Y esto no es un reproche, es decir, esto es simplemente descripción de una realidad. Y en esa realidad, pues está, por parte nuestra, mía en este caso, la obligación de decir, oye, vale, los bautismos que se hagan como quieran, pero la cruz de Cristo que no se me estropee, que no me la presenten falsificada, porque entonces no es un tema menor.
Entre otras cosas porque es una falsedad la declaración. Y además daña al pueblo de Dios. Daña a los creyentes. Porque les hace pensar que tienen lo que no tienen. O que necesitan lo que no necesitan. La obra de Cristo es perfecta y Él la ha llevado a cabo por todos sus redimidos, tengan la edad que tengan. Y luego, en nuestra circunstancia, pues tenemos resultados de eso. Mira, Pablo, cuando entendió y cuando podemos ver en él los efectos de la fe, Timoteo seguramente pues tuvo otro proceso. Eso es muy variable y no importa. En cada lengua, en cada nación, en cada circunstancia, habrá una manera. Eso no importa. La Iglesia no se fabrica con ese tipo de cosas. Nosotros las tenemos y porque las tenemos, luego somos Iglesia. Nosotros tenemos ese planteamiento, de libertad. Y esa obra perfecta que ha hecho Cristo la maneja Él. Él sí bautiza a creyentes. Él sí circuncida el corazón de los suyos. Él sí come el pan y el vino con su pueblo. Él sí es el Redentor. Cuidado con mezclar con Él alguna cosa. Y Él, como sacerdote, ha ofrecido su propia naturaleza humana, su propio cuerpo, para derramar la sangre que estaba prevista en el pacto. Y hay alguien que puede impedir que Él haga eso también por sus elegidos con 1 año en el vientre de la madre. Y si eso no se puede impedir, ¿quién puede impedir el agua para que los bauticemos? No hay manera. Un sermón claro, clarísimo, de raíz arminiana. Si se quiere discutir, discútase. Esa es mi percepción del sermón. Y sería un miserablón, en este caso, por la Iglesia que es, si me callara. Así que por eso, al final del año, fíjate cómo hemos terminado hablando de un bautismo de una iglesia que tampoco es que para mí tenga relevancia, es decir, que no es que yo esté preocupado, pero por lo que se ha dicho y además, como eso está público, como eso está en las redes, oye, pues tiene una significación, para mi modo de ver, grave, sobre la vida de la iglesia, sobre la predicación, sobre la verdad. Hay muchas fábulas, hay muchos elementos de vanidades que andan por ahí que se presentan como la teología bíblica y como la única sana doctrina. No, hay que discutir un poquito más.